En esta clase veremos cómo aplicar ciertas propiedades a los distintos tipos de elementos que hemos creado hasta ahora. Y para aplicar estas propiedades necesitamos utilizar los grupos, que no es más que una selección de tipos de elementos que vamos a llamar con cierto nombre. Pero antes de poder utilizar los grupos, debemos saber por qué son necesarios. Por lo general utilizamos los grupos o estas apilaciones de elementos cuando queremos aplicar una propiedad a una gran cantidad de barras o muros o losas. Y este tipo de propiedades las encontramos en nuestro menú de edición bajo el modelo de características. Así que si nos movemos acá al modelo de características, veremos que para las losas, pletinas, láminas, barras de acero, barras de madera y barras de concreto armado, existen tipos o características que podemos asignar. Por ejemplo, si utilizamos el tipo de armado para elementos en 2D, podemos establecer si un elemento se va a armar como un muro de hormigón armado o como una losa de planta. Si escogiéramos losa de planta, veremos que nos muestra cuál es la norma que estamos utilizando en el presente proyecto, en este caso la ACI 318 del año 2011. Nos está diciendo cuál es la manera de calcular las armaduras para la planta o para la lámina. En este caso se está usando flexión simple, pero podríamos utilizar flexión simple combinada con tracción y compresión. Y también nos especifica el material que va a usar esa planta. En este momento se está igualando a lo que está establecido en el modelo. Y cuál es el acero que se va a utilizar. Por ahora en este archivo se está utilizando el catálogo de la ACI, así que podemos establecer entre clase 40, de grado 40, 60, 75. Cuando hemos escogido esta clase, encontramos otros parámetros como cálculos por fisuración, por flecha, corrección de armadura, hasta relación de cargas de larga duración. Y acá en armaduras, es algo interesante, podemos escoger el tipo de armaduras que se usarán por las capas, capa exterior o interior. Como ya hemos escogido en la ficha de materiales el catálogo A318 con grado 60, entonces las armaduras que aparecerán acá en el diámetro de las barras van a ser de acuerdo a ese catálogo. Como vemos acá, un catálogo propio de la ACI por números de octavos de pulgada. Y también podemos especificar cuál es el recubrimiento que se utilizará. Ahora, ¿por qué hacemos este repaso? Porque dependiendo del tipo de armado, querremos quizás algunos para losas y otros para muros. Y eso es lo que nos hace aplicar a distintos tipos o grupos de paneles algún tipo de parámetro para losa y a otro grupo de paneles un parámetro para muro. Para hacer un ejemplo, yo voy a crear aquí para losas de entrepiso un sistema de armaduras que va a estar todo llevado por 7 octavos o número 7, diámetro 1 y 2. Siempre voy a utilizar 7 octavos y lo agrego. Y voy a crear otro para los muros donde voy a utilizar armaduras de 6. Y lo agrego. Al cancelar entonces veo que se han generado dos más. Muros, el que yo creé, y losas de entrepiso. Entonces tenemos que aplicar cada una de estas propiedades a nuestro dibujo. Veamos antes de pasar a la creación de grupos otro tipo de características. Por ejemplo, si vamos a tipo de barras, y podemos ver que las barras se están utilizando para la norma ANSI o ISC, y que dependiendo del tipo de barra que creemos podemos activar ciertos parámetros como cálculos sísmicos para esta norma, ¿no? Entonces voy a crear una viga, por ejemplo, que sean Special Moment Frame. Activo los cálculos sísmicos, busco Special Moment Frames y coloco viga y lo guardo. Entonces las vigas que creé, si estoy trabajando en acero, debo aplicarles esta propiedad. Lo mismo ocurre si quiero establecer propiedades para vigas de hormigón armado o de concreto armado.
Por ejemplo, si tengo una viga de hormigón armado, puedo establecer que esta viga trabaje en colaboración con la losa. También puedo establecer cuáles son los coeficientes que utilizará para luz del tramo. Y en caso de que esté trabajando con una columna, también puedo establecer cuál es el pandeo alrededor de cada uno de los ejes. Fíjense que puedo escoger hasta el coeficiente de longitud del pandeo, si es rótulas arriba y abajo o empotrado arriba y abajo, por ejemplo, y aplicarlo a las columnas que yo desee. O si estoy en una viga, pudiera aplicar el cálculo de flecha admisible. Esto va a ser necesario si queremos calcular por servicio. Y cuál es la flecha relativa que podemos aceptar, digamos 1/100, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta viga nueva, voy a llamar la viga por servicio. Y lo guardo. Entonces creo ya este tipo. Muy bien, entonces ya vimos por qué es necesario crear grupos, porque tenemos que aplicar estas propiedades a distintos elementos. Entonces vamos a ver cómo ir aplicándolos utilizando la herramienta de creación de grupos. Para eso voy a hacer una selección general de todo el edificio. Noten, estoy envolviendo todos los elementos dentro del edificio. Y en mi filtro de selección están todos los elementos activados. Ahora voy a entrar acá en seleccionar barras. Y noten que dependiendo de mi selección, yo puedo hacer un refinamiento, un filtro de esa selección. Digamos, por ejemplo, que he escogido varios, pero yo solamente quiero quedarme con las columnas que tienen una sección en tipo barra, con una sección de 70 por 70. Es decir, presiono estas dos flechas, solo me voy a quedar con esas columnas. Pero como estoy haciendo un filtro por barras, y todavía no lo estoy haciendo por paneles, todavía tengo escogidos algunos paneles. Entonces en paneles que cualquiera lo voy a quitar. Cualquier panel voy a restarlo de esa selección. Y noten cómo me he quedado solamente con las columnas. ¿Notamos? Hemos establecido solo las barras que tienen la opción de columna de 70 por 70. Ok, entonces esta es mi selección actual. Fíjense, si voy acá, si están en el inspector de objetos y en la ficha de geometría, vamos a cambiar a la ficha de grupos. Y si hacemos clic derecho sobre el espacio en blanco, veremos esta opción, crear grupo según la selección. Entonces yo voy a crear un nuevo grupo. Noten que ahí está ese grupo. Y es el de barras el que nos interesa. Y voy a cambiarle el nombre. Este nombre lo voy a poner como columnas. Columnas y presionamos Enter. Estos dos los voy a eliminar porque ya no me hacen falta. Y así hemos creado nuestro grupo de columnas. Fíjense, si yo deselecciono lo que he creado y voy a mi lista de selecciones, ahora hay un nuevo grupo llamado columnas. Vamos a hacer otra nueva selección. Voy a ir a selección por barras, sin seleccionar nada. Miren otra forma de hacerlo. Selección por barras. Voy a escoger que el filtro sea por sección y voy a escoger todas aquellas que tengan una sección de 40 por 60. Así solo escogí las vigas. ¿Ok? Ahora creo un nuevo grupo al que voy a llamar o cambiar el nombre a vigas. Ahora voy a deseleccionar todo. ¿Ok? Vamos a hacer una selección ahora tipo panel en el que solamente voy a establecer los muros. Los muros de 40 o 70 por espesor. Entonces son todos los muros. Voy a crear una nueva sección. Ahora le cambio el nombre a muros. Y por último, puedo crear una sección de entrepisos. Deselecciono todo haciendo clic en cualquier espacio y agarro el entrepiso y las fundaciones. Voy a sumarlo. Y esto los voy a llamar losas. Cambio el nombre a losas. Ok, entonces ya tengo mis grupos creados. Ya sé cuáles son los tipos que voy a aplicar. Ahora me dirijo, por ejemplo, a la herramienta del tipo de armado y a la losa de entrepiso, incluyendo la de fundación, voy a hacer clic sobre el parámetro de paneles a seleccionar y adivinen qué. Hago clic acá y escojo
losas. Cuando vuelvo a hacer clic en paneles, solamente tengo estas seleccionadas y a esas lo voy a aplicar esta propiedad. Listo. Ahora yo quiero aplicar la propiedad de muros que había configurado. Entonces, selecciono muro, hago acá clic sobre muros y aplico. Ahora vamos a ir con las vigas y las columnas. Voy a establecer las columnas de hormigón armado, selecciono mis columnas y las aplico. Entonces todas estas columnas de hormigón armado tendrán las propiedades que seleccioné. Y digamos que quiero aplicar la opción de viga por servicio. Entonces voy a seleccionar todas mis vigas y la aplico. Entonces hemos aprendido a establecer grupos, pero lo más importante, entendemos por qué son necesarios los grupos. Porque a veces tenemos que aplicar ciertas propiedades, quizás no solo estas, pero algunas propiedades que dependen del tipo de elemento que estemos editando. Nos vemos en la siguiente clase.